En este video vamos a probar el carro después de un mes que estaba en el taller. Me la entregaron y aquí es donde vamos a hacer la prueba, si todo quedó bien. Así que disfrutan, acompáñanos. Si quieren saber qué le pasó al carro, únense al canal, que aquí en la descripción la voy a dejar el link, y disfruten unos videos que no están en el canal normalmente, solamente para miembros. Bienvenidos. Igual Maya como que tiene este mes sin salir, nada más casa, patio, que está más contenta. La extrañaba ensuciarse en lodo, agua. Encima que te van a picar.
Bueno, aquí ahorita parece que me quedé sin batería, así que vamos a ver cómo funciona el arrancador, que estoy solito acá. Voy a ver cómo yo mismo me arranco. Están bien apretados, parece. Tiene que ser por la música que anoche estaba usando, pero no debería descargarlo. Este equipo, la verdad, está bueno, pero a mí se me rompió la entrada, así que hay que apretarlo para poder. Así que vamos a ver si voy a poder hacerlo solo. Correr. Hay que, cuando hace un clic, es donde tiene que dio el clic y tengo que correr. Pero como que después de 20 minutos de correr y correr, que va, me dejó mal el arrancador, pero me va a tocar esperar a ver que alguien llegue ahí a ayudar para agarrar el arrancador y poder dar el start como debe ser. Bueno, alguien pasó, me ayudó, pero me quedé sin batería en el arrancador y ahorita mismo viene un carro ahí a ver si nos ayuda aquí. Voy a tener que conectarlo a jumpear. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ya son las 12:15, yo creo que comenzamos a las 10:45, ya arrancó el carro. Gracias a Noel, que ya está yendo ahí con su Hilux, no sé si la ven. La verdad, pues tuvimos que meter la batería en su carro y con eso la cargó un poco. Pero cuando la sacamos dimos cuenta que otra vez los polos estaban sulfatados. Digo, ya como que ya hicimos, entonces ya dejamos cargando y arrancó de una vez. Entonces no sé si es por los polos sulfatados que no arrancó o por que se quedó sin batería. Ayer le tenía algo con música, como 3 horitas nada más. No creo que esta la desgastó, pero sí tengo que revisar el arrancador mío para que no me falle de vuelta la próxima vez. Bueno, con polos sulfatados va a fallar porque no va a llegar la señal que tiene que dar. Así que llegando mañana a Panamá a ver si le doy algo de mantenimiento a estos polos. Estoy preparando unos alitas ahumadas, la verdad me quedaron de otro nivel. Tengo que hacer de nuevo a ver si queda lo mismo. Un poquitito carbón y que puse fue leña arriba y la dejé como 2 horas, pero quedó de otro nivel, la verdad que sí.